Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Colosenses. Tema 13, dando el testimonio de Jesucristo. Tema 13, dando el testimonio de Jesucristo. Texto base, Colosenses 4, del 2 al 6. Texto base, Colosenses 4, del 2 al 6. Vamos a darle un título a la presentación: la plenitud de la vida de Jesucristo en el testimonio cristiano. La plenitud de la vida de Jesucristo en el testimonio cristiano. Leemos el texto parafraseado, al cual le estamos denominando Introducción 1. Perseverad en la oración, orando en ella, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad en sabiduría para con los extraños, ganando la ocasión. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y entramos a la introducción comentada del texto que acabamos de parafrasear. Pablo estaba preso en Roma, pero esto no fue ningún impedimento para que realizara la obra de la fe. Lo que miramos en este primer comentario es que nada justifica al santo y fiel en Cristo Jesús realizar la obra de la fe, o sea, manifestar, dar a conocer la verdad de Jesucristo. La obra de la fe es la persona y la obra del Señor Jesucristo, y tiene como propósito liberar al ser humano, sacarlo de la muerte a la vida, sacarlo de la condenación a la justificación y llevarlo a la vida abundante y la vida eterna. Al testificar de Cristo en todo tiempo y en toda circunstancia de su vida. Esa debe ser la mayor demostración de la fe. Vamos a demostrar la obra de la fe al testificar de Jesucristo en todo tiempo y en toda circunstancia de la vida de cada santo y fiel en Cristo Jesús. Su vida es un ejemplo para nosotros de cómo podemos ser fieles testigos de Cristo y eficaces en la predicación del Evangelio de la paz. ¿De qué vida estamos hablando? Del apóstol, ¿no? El apóstol aquí está siendo un ejemplo para nosotros de cómo ser fieles testigos de Cristo y por lo tanto eficaces en la predicación del Evangelio de la paz. ¿Por qué es el Evangelio de la paz? Porque son las buenas nuevas de la paz. Pablo, escribiendo a los romanos, va a decir en el capítulo 5, versículo 1, que debemos reconciliarnos con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay que estar en paz con Dios. El ser humano no está en paz con Dios si no tiene a Cristo en su vida, si Cristo no es su Señor y Salvador, que es el mensaje básico, que es el mensaje principal en el Evangelio, el ser humano no podrá tener paz. Por eso Jesús va a decir a través del Evangelio de Juan: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Entonces, el primer fruto del Evangelio es reconciliados con Dios.
por medio del Señor Jesucristo. Eso da paz, y es la paz absoluta. Y no hay mejor virtud que la paz, el amor y la libertad. Nos anima a tener una vida constante de oración y acción de gracias. Eso es lo que nos anima el apóstol, a tener una vida constante de oración y acción de gracias. Que nuestras oraciones expresen la gratitud a Dios. Qué maravilloso, qué extraordinario es hacer una oración adorando a Dios y haciendo una acción de gracias, dándole gracias por tantas cosas que recibimos de Él, desde el aliento de la vida, desde el cuidado, para los que somos santos y fieles en Jesús, porque la santidad lo da Dios en la persona de Jesús, y la fidelidad la tenemos que sencillamente poner nosotros con la disciplina de la fe. Si nosotros comenzamos a enumerar las acciones de gracias a Dios, es algo maravilloso. Ese es el quid del asunto en la oración. Adorar a Dios y agradecerle la vida, la salud, agradecerle que en medio de una plaga llamada COVID-19, si creemos en Él, Él nos cuida, nos guarda. Aún en medio de esta plaga, Él nos guarda así como Él guardó a su pueblo en Egipto. Y esa plaga no nos tocará. Entonces, eso es importantísimo para que la oración siempre llegue a la presencia de Dios y no se quede en el techo de la habitación en que la hacemos. Démosle gracias a Dios por el cuidado, por la salud, por la vida, por la provisión. Gracias también por el ambiente donde vivimos. Gracias por los recursos materiales que Él nos da, porque Él se ha comprometido y ha dicho. Esta fue una promesa que Él hizo en el Sermón del Monte, en la persona de Jesús de Nazaret. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Ahí también hay que incluir esas acciones de gracias. Yo creo que si empezamos a dar gracias no vamos a terminar por tantas bendiciones que vienen de Dios. Pero también la oración nos lleva a pedirle a Dios cómo conducirnos en el trato con las personas que son parte del cuerpo de Cristo. Que sea el amor quien nos sature y que el amor nos permita adorar a Dios y también ese amor nos permita tener el trato con todos los seres humanos, sean o no sean parte del cuerpo de Cristo. Empezamos a ir al desarrollo del tema. Tenemos ahí del 2 al 4, le hemos puesto un subtítulo: velar y orar en el Señor siempre. La pregunta es: ¿se ha cansado alguna vez de orar? Perseverar demuestra que creo que Dios contestará las oraciones. Al orar tengamos presente que Dios está allí, siempre escucha, siempre actúa, pero de acuerdo a lo que Él considera que es lo mejor. O sea, no nos cansemos de orar porque a su tiempo segaremos. Pero perseverar demuestra que creo que Dios contestará las oraciones. En el capítulo 1 de Santiago, Santiago dice que el que duda no piense que Dios le va a bendecir. Uno tiene que orar y allí está la perseverancia, ¿no?, en la oración. Es que eso demuestra la fe que le tengo a Dios. Eso demuestra sencillamente que no dudo absolutamente nada que Él contestará las oraciones. Dios sabe, conoce nuestros corazones. ¿Por qué
David se le considera conforme al corazón de Dios, porque cada vez que él oraba, creía que Dios contestaría sus oraciones, y así era. Nosotros debemos imitar la conducta de David y también creer, perseverar, no dudar jamás que cuando nosotros oramos, Dios contesta las oraciones. Al orar tengamos presente que Dios está allí, y claro que está allí. El apóstol Pablo va a decir en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 4, versículo 18, va a decir que no miremos, que nuestra mirada esté puesta en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas y las cosas que se ven son temporales. Por eso se llama a creer, porque cuando uno vive una vida de fe, está enfocado en las cosas que no se ven. Empezando por Dios. Dios no se ve, porque Dios es espíritu. Y Dios quiere que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Entonces, cuando yo oro, lo primero que tengo que hacer es no creer solo en lo que veo, más debo de creer en lo que no veo, porque Dios está presente al orar. Segundo lugar, siempre escucha, siempre actúa. Pero ojo, Dios actúa de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él considera lo mejor para nosotros. Por lo tanto, Dios nos desafía por medio del apóstol al orar. Pero al orar tenemos que tener presente que Él está allí, que Él escucha y actúa, pero lo hace conforme a su voluntad perfecta, donde Él considera cuál es lo mejor para nosotros en esa oración. Por lo tanto, en atención a los versículos 3 y 4, oremos para que nuestro Dios vivo y verdadero nos capacite con sabiduría en el conocimiento del misterio divino, que es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Ahí está el misterio divino, en la persona y la obra del Señor Jesucristo, en el Dios hecho hombre, en el Dios que se hizo carne. Y como dice el escritor, el evangelista Juan, en el capítulo 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con Él vino la gracia y la verdad, porque anteriormente con Moisés había venido la ley y la esclavitud. Jesús vino para que seamos libres, para que no seamos esclavos del pecado. Él vino a liberarnos del pecado y de la muerte y darnos vida eterna y vida abundante. Entonces, vamos a orar para que nuestro Dios vivo y verdadero nos capacite con sabiduría, nos dé sabiduría de lo alto, no sabiduría humana, porque la sabiduría humana es limitada. Que Dios nos dé la sabiduría que viene de lo alto para llegar al conocimiento de ese misterio divino que es la persona y la obra del Señor Jesucristo. El quid del asunto, si nosotros estuviéramos hablando en términos matemáticos, para poder despejar la incógnita, tenemos que pedir sabiduría de lo alto para llegar al conocimiento divino que es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Cuando llegamos a eso, entonces ya tenemos la sabiduría a fin de presentarlo de la manera más clara y sencilla. Entonces ya tenemos la sabiduría para presentar a Jesucristo no como una religión, para presentar a Jesucristo como el Salvador, como el Redentor, como el Señor de la vida de cada ser humano que le cree y que lo hace santo y que lo lleva a la vida eterna. Ese es el encargo.
que Dios quiere que nosotros hagamos. Y lo demás va a venir por la añadidura, como lo dijo en el Sermón del Monte. Que nosotros busquemos el reino y la justicia de Dios, que lo demás viene por añadidura. Vayamos al desarrollo de la parte 2, que es la última. En sabiduría, digno del Señor, subtítulo 5 y 6. Debemos ser sabios en nuestros contactos con los que no son de Cristo. Ahí hay que tener sabiduría. Hay que transmitir el amor de Dios, que todo lo puede, que todo lo busca, que todo lo espera y que nunca deja de ser. El amor de Dios debe sencillamente regir nuestros contactos, nuestras relaciones con las personas que no conocen a Cristo, sacando el mayor provecho de las oportunidades que tenemos para contarles las buenas nuevas de salvación. ¿Estoy sacando provecho de las oportunidades que tengo? Ese es el propósito. Dios quiere que yo comunique sus buenas nuevas, que yo pueda presentar de manera sencilla a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Al hablar a otros de Cristo, siempre es importante hacerlo con gracia. ¿Qué significa? No presentar a Cristo como una religión, no presentar a Cristo como una carga, no presentar a Cristo como un yugo, no presentar a Cristo como que la persona tiene que venir a ser parte de una religión. Presentarlo a Cristo con gracia, presentarlo a Cristo como que es el regalo de Dios que viene a cambiar la vida y el propósito eterno de cada ser humano. Seamos amables en la presentación de Jesucristo. Como nos gusta ser respetados, debemos respetar a los demás si queremos que escuchen lo que tenemos que decirle acerca de la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Que Dios se hizo hombre y vino con el propósito de que nosotros pasemos de muerte a vida. De cierto os digo, dice el 5:24 de San Juan, el que oye mi palabra, está hablando Jesús, y que al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de la muerte a la vida. Jesús vino para que salgamos de condenación, para que seamos justificados delante de Dios y perfeccionados y elevados a la posición de santos, y para que salgamos de un estado de muerte eterno a un estado de vida eterna. Vamos a ir a algunas aplicaciones porque ya no tengo tiempo. Primero, conviértete en una persona de oración. Arrepiéntete de cualquier negligencia en tu vida de oración. Hay que tener disciplina para orar y hay que tener fe para hacerlo, entendiendo que Dios está allí, que nos escucha y que actúa, y lo hace conforme a su santa y bendita voluntad. Reconoce que el tiempo es un regalo de Dios, úsalo sabiamente. Y por último, habla con gracia y sabiduría al conversar con todas las personas con las cuales te relacionas para poder presentarles la verdad de Dios y no una religión. Finalmente, conclusiones. El verdadero Hijo de Dios tiene una vida de oración perseverante, porque cree que las respuestas de Dios a sus oraciones serán las mejores. Aleluya, bendito sea su nombre. El verdadero Hijo de Dios está animado a hablar con gracia y sabiduría, para que la comunicación con los oyentes sea edificante y el Evangelio de Cristo tenga aceptación. Mucho depende de cómo he orado. Mucho depende de cómo he orado y Dios me va a dar respuestas para hablar con gracia y sabiduría, comunicando a los oyentes
que lo que comunico sea edificante para que el Evangelio de Cristo tenga aceptación. Bueno, que la gracia de Dios nos ayude en este tiempo y que bueno, la última sesión que viene, que es la lección número 14, sea también de bendición a cada uno de nosotros. Amén y amén.